yo entiendo a todos esos regímenes políticos, dictatoriales, autoritarios, teocráticos, que dicen, es que mi seguro contra un loco que me quiera quitar del mapa es una bomba nuclear. ¿Cuál crees que es el cálculo estratégico detrás de esta guerra concreta? Yo paso la historia quitando un régimen político que ha hecho mucho daño en una región. De lo que se trata no creo que sea pensando en el bienestar del pueblo, como en todo en las relaciones internacionales, es que me interesa a mí como Estados Unidos. ¿No hay un riesgo de que por el hecho de ser un ataque que viene de fuera se despierte un cierto sentimiento nacional en Irán? Irán se está defendiendo. No es que van a hacer más identidad, la identidad está. Lo que pasa es que estamos viendo una manera de entender Irán. El Irán de los años 70, occidental, abierto, libre, pero el régimen quiere continuar y luchar por su existencia. Entonces, tú como líder tienes que disciplinar a tu población. ¿Qué piensan los iraníes de su propio régimen? Y sobre todo, ¿qué piensan de la intervención de Estados Unidos y Israel? Lo que posiblemente buscan tanto Israel como Estados Unidos es que antes de meter ellos tropas sobre el terreno es que el propio Irán se enzarce en una guerra civil. Cuando dejemos los objetivos más importantes hechos un solar, pues a lo mejor podemos poner tropas sobre el terreno. Pero eso es un estadio posterior. A la vista de todo lo que ha sucedido en la zona de Gaza, pues ya parece que hemos despertado y que no podemos ver que se masacre a civiles. Estamos matando sin parar a civiles. De repente llega un gobierno a nivel europeo, que es España, y dice, no nos prestamos a este juego. Le dicen a Estados Unidos que no use las bases como trampolín para sus operaciones en Irán. Eso les ha sentado a cuerno quemado. Si lo que quieres es sancionar a España, lo que estás es sancionando a toda la UE. En su campaña presidencial, Trump prometía que iba a sacar a Estados Unidos de las guerras internacionales y que iba a priorizar a America First. ¿Qué está pasando en Irán y por qué es importante para nosotros? Bueno, es importante porque el mundo se adentra de nuevo en una guerra. O sea, estamos mirando en perspectiva lo que está ocurriendo, viendo un poco, no desde tanta lejanía, porque en un mundo globalizado lo que suceda en Oriente Medio nos golpea inmediatamente a nosotros, ya lo estamos viendo en nuestro día a día, en la subida del precio del petróleo, en que puede iniciarse una guerra comercial, en todas esas cuestiones que al ciudadano de a pie dicen, pero ¿por qué los políticos hacen el mundo tan complicado, ¿no? Pues sí, bien has dicho que Estados Unidos no se iba a meter en guerras, se está metiendo en muchas guerras y que iba a priorizar América. Yo creo que la doctrina Monroe que nos ofrece este nuevo presidente, que es una mezcla de Monroe más el propio Donald, pues Monroe está reforzando ese América para los americanos, pero yo creo que es el mundo para los americanos. O sea, ese América de intervengo en Venezuela, intervengo en Cuba, intervengo en México, intervengo en Colombia, lo está haciendo de manera directa o indirecta. Si entra en medio de la noche, te saca de tu cama y te lleva y luego te va a juzgar en un tribunal, pues atente a las consecuencias porque yo soy Estados Unidos y lo puedo hacer. Me da igual tu soberanía, tu integridad territorial, me da igual la Carta de las Naciones Unidas, me da igual los principios del derecho internacional. Lo que me importa es hacer cumplir el derecho según yo creo que es el derecho. Y aquí la ley del más fuerte es lo que manda. Estamos en un mundo donde deberíamos de regirnos por reglas y estándares, habiendo aprendido de los conflictos del pasado siglo, pero en la realidad es que en el mundo gobiernan los grandes estados que tienen esa capacidad bélica de imponerse por la fuerza. Y en el teatro de operaciones que se está desplegando en Irán, pues estamos viendo una retórica por parte de Estados Unidos donde amenazaba con una intervención, con desatar el infierno sobre la Tierra, a la vista de lo que estaba sucediendo, de que ellos iban con un programa nuclear, que un enemigo que tengo acérrimo no quiero que tenga la bomba nuclear. Vale, pues mira, no la tuvo Gaddafi y ¿dónde está Gaddafi? Pues evidentemente Libia se fue por el sumidero. Y luego Corea del Norte, que también es un pirao, tiene su bomba nuclear y a ese ya no le quitas de en medio. O sea, parece que la bomba nuclear lo que te garantiza es tu seguro de que no te vayan a quitar del mapa. ¿Qué le ha pasado al ayatolá que gobernaba Irán? Pues que se lo han borrado del mapa porque no tenía esa bomba nuclear. Por eso yo entiendo a los iraníes y entiendo a todos esos regímenes políticos dictatoriales, autoritarios, teocráticos, que dicen, es que mi seguro contra un loco que me quiera quitar del mapa es una bomba nuclear. Es que es evidente. O sea, la bomba nuclear por lo menos disuade, aunque no la vayas a utilizar, ¿vale?
Es cierto que en manos de los ayatolás iba a ser el mundo un poquito más inseguro, pero yo no veo el mundo más seguro cuando Kim Jong-un tiene la bomba nuclear. Perdonen que lo diga así, pero sí que es así. Entonces, Entonces, ¿cuál crees que es el cálculo estratégico detrás de esta guerra concreta? el cálculo estratégico es: yo paso a la historia quitando un régimen político que ha hecho mucho daño en una región, pongo a un régimen que sea afín a mis intereses, porque es una zona que por su importancia, por su petróleo, por sus recursos naturales interesa, y entonces yo me puedo enriquecer más. O sea, de lo que se trata no creo que sea pensando en el bienestar del pueblo, porque el pueblo ya lleva sufriéndolo muchas décadas. Esto de lo que se trata, como en todo en las relaciones internacionales, es de intereses, de qué me interesa a mí como Estados Unidos, para hacerme más rico, para hacerme más poderoso, para hacerme más confortable mi posición. Y en ese sentido, si el petróleo llega y fluye de una manera mucho más adecuada, porque el estrecho de Hormuz no lo bloquean, porque me ponen un precio de amigo, de best friend o lo que sea, pues entonces eso que me beneficia. Entonces, a Israel le conviene no tener la amenaza de los ayatolás en su cuello, no tener ese dogal, y desde luego a Estados Unidos le interesa tener a un aliado en la región, porque eso le Claro, hay brinda. que precisar que uno de los objetivos de los ayatolá es acabar con el Estado de Israel, básicamente. O sea, es una Claro, amenaza abierta constante. Entonces, Y que además ahora estaba solo, porque jamás ahora ya no constituye prácticamente una amenaza ni Hezbollah. O sea que ahora Irán es el único enemigo más claro que tiene Israel. claro, o sea, lo que quería Israel era quitarse Irán de en medio, porque su némesis ahí era, tengo que, ¿son ellos o soy yo? Y claro, la amenaza constante, los ataques, el patrocinio a otras células o grupos terroristas o pseudoterroristas que pudieran amenazar al poder de Israel. Pues Israel está ahora mismo en una batalla, en extender su espacio territorial a costa de los gazatíes, a costa de los palestinos, independientemente de que eso más tarde o más temprano se termine calificando como genocidio, porque eso le compete a la Corte Penal Internacional, pero desde luego lo que hemos visto ha sido atroz. Entonces, bueno, ahora vienen a aliviar la suerte y el destino de millones de iraníes que han sufrido el yugo de los ayatolás. Bueno, pues evidentemente hay una de las cosas que hay que entender en las relaciones internacionales, que un régimen no aguanta solamente por la dureza o la opresión que ejerzan sobre su pueblo. Hay causas externas, hay factores externos, y en ese sentido, digamos que si Rusia, si China no hubieran apoyado a Irán, Irán no hubiera aguantado. O sea, Irán puede aguantar todo lo que quiera, pero es ¿puedes como explicar Venezuela. concretamente cómo han apoyado a Irán? Hombre, ¿Qué alianza geopolítica había ahí? digamos que ha sido una alianza económica, comercial, es un balón de oxígeno, porque si Irán está sometido a múltiples sanciones por parte del lado occidental, porque con su programa nuclear han estado cortados de la financiación, del intercambio de bienes, de productos, de servicios, eso aísla la economía y empobrece a la población y al país. Entonces, su tabla salvavidas ha sido en muchas ocasiones Rusia y China, que han montado un sistema paralelo para precisamente dulcificar la situación en Irán. O sea, si en Irán no se ha vivido tan mal o relativamente tan mal, ha sido precisamente porque ha contado con aliados internacionales. En el momento en que hay un grupo de países que te estrangulan económicamente y hay otro que te alivia, pues los que te alivian son los que te ayudan y en los que te echas en manos de. Entonces a esos les das tu energía, a esos les das pan y alegría, y por ellos le debes muchísimo, hasta de callarte. Entonces los ayatolás tenían un pacto, digamos, con Moscú y con Pekín para que su situación no fuese tan complicada, a cambio de energía o de lo que fuese, cuantos favores sean necesarios para que la relación continúe y siga siendo mutuamente beneficiosa, que es de lo que se trata. Sí, por hacer como un enfoque, o sea, más cronológico, las negociaciones entre Trump y Khamenei al final terminaron con que Irán iba a traspasar parte de su uranio a Rusia para que no se enriqueciese e hiciera las bombas nucleares o se reforzase más. Entonces, ¿por qué Trump ha decidido atacar cuando las negociaciones aparentemente parecía que iban bien? Hace unos años estuve dando una asignatura de mediación internacional y viendo el tema de las negociaciones, uno tiene que pensar que las negociaciones no son siempre en buena fe. O sea, las negociaciones son una máscara. De hecho, Como estaban amasando portaaviones y todo Claro, ya... estaban mandando durante las semanas previas, mientras estaban negociando, había una concentración de portaaviones, de fragatas, submarinos. Las capacidades que se estaban desplegando en toda la región estaban siendo de una proporción que muchos analistas coincidían en que se iba a lanzar un ataque.
A lo mejor era un elemento para presionar, pero como digo, era un baile de máscaras donde Estados Unidos no estaba enseñando sus verdaderas intenciones. En realidad, lo que iba a hacer, más tarde o más temprano, era atacar. Lo que pasa es que la indecisión y jugando con el factor sorpresa, Estados Unidos estaba en esa cuestión, ¿no? ¿De cuándo lo lanzó? Pero el lanzamiento se iba a producir. Ya desde enero estaban diciendo que el ataque iba a ser inminente, pero el día de no sabes cuándo se va a producir. Y esos ataques, esos bombardeos, esa digamos, ejecución del jefe del Estado iraní, pues no lo sabíamos con precisión, pero sí que lo habían valorado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es decapitar cuanto antes al régimen y buscando esa inestabilidad, darle una ventana de oportunidad al pueblo para que se subleve contra la Guardia Revolucionaria o para que se cambie el régimen. O sea, lo que tiene ahora que haber es un periodo de transición, pero ya veis que las estructuras viejas no dejan dar paso a unas nuevas estructuras, principalmente porque unas nuevas estructuras necesitan orden, jerarquía, organización. No hay todo eso, ese componente en esa sociedad civil iraní, que está tan desorganizada que cada 2 por 3 le han quitado el internet cuando suponía una amenaza, cuando había censura. El país no tiene esa capacidad para responder. Y si me dices, bueno, a lo mejor el hijo del Shah, pues a lo mejor puede encabezar un Irán nuevo, libre, independiente, de nuevo, que ruja. El Shah de Irán es, para dar contexto, el líder que había antes de la Revolución Islámica. Claro, Reza Pahlavi, que en sus momentos finales estuvo ayudado en Estados Unidos en la época de Carter, tenía un cáncer bastante agresivo y tal, y en el momento en que recibía tratamiento médico en Estados Unidos, fue cuando se produjo la toma de los rehenes de la embajada iraní. Una famosa película de Ben Affleck, Argo, es la que lo retrata todo esto, y cuando estás estudiando Derecho Diplomático y Consular, pues se ve muy bien. Ya para entonces estaba la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Irán se la saltó por los aires porque la masa que entró enfervorecida pues tomó a la gente, los diplomáticos que estaban allí dentro, y los mantuvo durante varios como casi 2 centenares de días, presos sin saber qué hacer, ¿no? No sabían si los iban a matar, ejecutar. Imagínate esa gente, el dolor que tuvo que pasar. Y para la administración Carter pues fue una muestra de debilidad internacional. No supo frenar en ese momento ni contestar de manera activa, más allá de hacer una operación que salvó a unas pocas decenas de personajes que se habían escapado por una puerta trasera de la embajada, pero en realidad la situación ha sido bastante difícil con Irán. Irán, en un determinado momento de la película, para que lo entendamos, decide comenzar a enriquecer el uranio y montarse su plan de enriquecimiento nuclear. Eso lo ha hecho, aunque han pesado sobre el país numerosas sanciones. Y como decíamos, es que China y Rusia apoyaban plenamente ese proceso. ¿Por qué? Porque les interesa tener un contrapoder en la región, un aliado suyo. Entonces, bueno, eso los poderes occidentales no lo toleraban, porque que entre alguien más al club nuclear que no quieren ellos, pues evidentemente no lo van a permitir. De hecho, ojo, Irán está teniendo bastante peso en el conflicto Rusia-Ucrania por la tecnología de drones, ¿no? ¿Ves? Claro. Que esa es una pregunta que te quería hacer antes. ¿Por qué Irán tiene tan buena tecnología militar? O sea, es una prioridad para ellos. Hombre, si vives en un avispero, pues tienes que saber defenderte, ¿no? Y yo creo que Irán vive rodeado de muchos amigos y muchos enemigos, y entonces cuando vives en una zona de peligro, te preparas. Si eres, no sé, Andorra, pues no tienes que especializarte en drones, ¿no? Estás ahí, el Principado, en medio de las montañas, aceptando que vengan súper ricos a vivir en tu Principado. Entonces, ¿de qué te vas a preocupar? Simplemente sigue recaudando y mira hacia el horizonte con esperanza. Pero Irán se enfrentaba a otra cosa. Se enfrentaba a una amenaza con Israel, se enfrentaba a una amenaza indirecta con los Estados Unidos a miles de kilómetros, se enfrenta a una situación de bastante equilibrio en el contexto árabe, porque el mundo árabe está bastante dividido, ¿no? Entre los que son proamericanos, los antiamericanos. Está Rusia y China poniendo huevos en la región. Entonces, claro, tú ahí tienes que empezar a crear tu propio músculo. ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden entrar en tu puerta, en tu patio trasero. Entonces te pueden cruzar el umbral. ¿Y qué? ¿Estás preparado o no estás preparado? Es como si dices, ¿Europa está preparada por si le entran por la puerta de atrás? Pues ya ves que a vista de todo lo que está sucediendo, estamos acelerando la marcha hacia la defensa europea, porque es que si no, no queda otra. Entonces Irán, debido a la situación y al contexto, eso te marca y te pauta. Entonces tú como líder tienes que disciplinar a tu población. Lo que te digo es, una cosa es que estuvieran avanzados en drones, otra cosa es que estuvieran tan avanzados en la represión que ejercían sobre su propio pueblo, sobre las protestas y sobre las torturas, las ejecuciones, todo eso. Eso no lo marca el Corán, eso no lo marca ningún tipo de ley islámica, eso es simplemente la palabra de unos tipos que
simplemente tienen un odio feroz al pluralismo y que no admiten que haya gente que piense de manera diferente a como ellos lo ven y te quieren ¿Cuál reprimir. es más o menos el mapa sociológico político de la población iraní? ¿Qué piensan los iraníes de su propio régimen? Y sobre todo, ¿qué piensan en estos momentos de la intervención de Estados Unidos y Israel? Pues hemos visto protestas, si te fijas desde fuera, hemos visto protestas en favor ya de la caída del régimen, porque los que están fuera de Irán precisamente son los huidos de ese régimen que persigue y que lo que busca es ejecutarles, coartarles sus libertades. Entonces, y cercenarlas. Entonces, claro, lo que hemos visto desde fuera es gente que se ha alegrado. Los que hemos visto desde dentro, hemos visto los silenciosos y discretos porque saben que todavía están sometidos a la lupa de la Guardia Revolucionaria, y por otro lado hemos visto los llantos de las personas que viven del pesebre del régimen. O sea, hay gente que come del régimen y esos que comen del régimen no quieren que el régimen desaparezca y se extinga. Por lo tanto, Irán, digamos que está partido en ese dos, en los que quieren un nuevo régimen pero que no terminan de decirlo abiertamente por acaso las represalias les ejecuta, y luego los que están dispuestos a defender el régimen, sea Guardia Revolucionaria, sea familia de la Guardia Revolucionaria, sean las empresas que controlan lo que vienen siendo los cuadros del régimen. Toda esa parte, esos son los que están detentando el poder. Entonces, los que quieren ostentarlo no terminan de levantarse y los que lo detentan no se quieren marchar. Y lo que posiblemente buscan tanto Israel como Estados Unidos es que antes de meter ellos tropas sobre el terreno es que el propio Irán se enzarce en una guerra civil. Que eso seguramente sea una de las cosas que están valorando, basculando, si hay milicias, si hay organizaciones que puedan liderar eso y enfrentarse a la tan temida Guardia Revolucionaria que no quiere dejar, porque es que se vive muy bien si el régimen te ha dado todo y te lo quieren quitar, y ahora de repente llegan unos que te dicen no, os vamos a indultar, vamos a dar una amnistía, nos vamos a perseguir, nos vamos a matar y ya veremos qué hacemos con vosotros en el futuro. Eso es un incierto futuro y tú vives en el hoy, en el ahora. Mañana puede ser un paraíso que te vendan. ¿Y no hay un riesgo de que por el hecho de ser un ataque que viene de fuera se despierte un cierto sentimiento nacional en Irán? De nos están atacando, tenemos que apoyar al régimen. Eso en parte está, pero la cosa es, tú fíjate, eso ha ocurrido por ejemplo en Ucrania. Pero en Ucrania, cuando te atacan desde fuera, la identidad ucraniana se refuerza y vemos que empieza a articularse todo un relato y una, digamos, una forma para que la gente se aglutine en torno a esa idea, ¿no? En Irán, la identidad iraní está, ¿vale? No hace falta, digamos, reforzarla. La cuestión ahora mismo de fondo es si lo vemos con buenos ojos o no. ¿Por qué? Pues porque al ser un ataque procedente de fuera, el disenso está servido. Porque estamos viendo de que las partes que apoyan al régimen que no termina de caer están a ultranza y evidentemente están reaccionando y están atacando los intereses americanos en la región y a los aliados de Estados Unidos y a los propios israelíes. Entonces Irán se está defendiendo. No es que van a hacer más identidad, la identidad está. Lo que pasa es que estamos viendo una manera de entender Irán. El Irán de los años 70, occidental, abierto, libre, que está y que quiere volver otra vez de nuevo con esa ventana de oportunidad que se está abriendo ahora, es que lo ha dicho Donald Trump. Entonces, les vamos a dar una oportunidad que no se abrirá de nuevo en generaciones. Aprovéchenla bien. O sea, si en esta inestabilidad que llegan de repente los truenos desde fuera hacen que a río revuelto haya ganancia de pescadores y lleguen nuevos a hacerse con el poder, pues podría haber un cambio de régimen. Pero se tienen que producir, digamos, elementos que todavía no hemos visto, porque el régimen está mutando rápidamente a elegir sucesores, que no sé si será un triunvirato, o será el hijo del ayatolá, o lo que sea, pero el régimen quiere continuar y luchar por su existencia. No se ha dado por vencido. También supongo que depende de a dónde vaya a atacar Estados Unidos e Israel dentro de Irán, porque cuando atacaron a la escuela... Claro, yo el primer día cuando cayó una bomba en una escuela de niñas, digo... O sea, pierden toda la legitimidad. Qué estrategia, ¿no? Si quieres ganarte a la población iraní, pues no sé si es lo más eficaz. Claro, pero si siguen atacando refinerías o sitios estratégicos donde no afecte tanto a la población, quizás ahí sí que no afecte tanto a la opinión que tengan sobre Estados Unidos y sí que intenten crear un sentimiento nacional y que no vaya a haber esta revolución que estás diciendo, ¿no? Bueno, supongo. Lo que tenemos que ver, y por lo menos exigirlo, es que se respete el derecho internacional humanitario. Las 4 convenciones de Ginebra de 1949 nos hablan de que hay que respetar a los civiles, a los soldados, a los caídos, ya sea en el mar o lo que fuese, a los detenidos en tiempos de guerra. Entonces,
Aquí hemos visto un ataque a un buque de la Armada iraní que desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos un buque hundido por un torpedo. Bueno, pues es un objetivo legítimo en tiempos de guerra, vale. Pero una escuela es inaceptable. Lo que pasa es que, como ya tenemos la conciencia, no sé si adormecida o por lo menos a la vista de todo lo que ha sucedido en la zona de Gaza, en Palestina, ¿no? Con los palestinos, pues ya parece que hemos despertado y que no podemos ver que se masacre a civiles, ¿no? Entonces por eso has dicho, es que atentaron contra una escuela. Claro, Es que es parece que mentira, una porque escuela. tienen la inteligencia para matar al líder supremo. Y Evidentemente de repente, esa bomba no cayó Pero de eso casualidad. tuvo que estar también muy pensado. O sea, ¿cuál es la razón por la que bombardearon a la escuela? No creo que fuera ningún a tipo de ver, error. no, pero puede ser un daño colateral, puede ser un misil mal dirigido, puede ser un sistema que no se ha insertado correctamente las coordenadas o pensando que en esa escuela a lo mejor había algún tipo de almacenaje de armamento bélico, entonces el que se haya usado esa escuela como un escudo de almacenaje. Por eso, por ejemplo, Israel atacaba hospitales, escuelas, instalaciones civiles, como represalia a lo que estaba haciendo Hamas y que no se puede actuar así, o sea, no se puede actuar a infraestructuras civiles. Eso debería estar, bueno, no es que debería, es que está prohibido, es que es un crimen de guerra, es que quien lo cometa tiene que pagar una responsabilidad internacional. Entonces, si lo vemos, hay que denunciarlo y hay que decir que no se puede hacer y sobre todo que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que lo han llevado a cabo. Por eso nos horrenda, ¿no? Ese tipo de actuaciones. No se deberían de producir y si se han producido, pues evidentemente hay que pedir responsabilidades, como se atentaba contra objetivos de la Media Luna Roja o... Es que no se puede hacer en la guerra. Pero en la guerra, como se desata el infierno sobre la tierra, la metralla cae, parece que no hay ojos, pero llegan los periodistas y ven y te narran lo que está ocurriendo, pues evidentemente eso hay que denunciarlo, ¿vale? ¿Que el ataque a ese tipo de infraestructuras le resta legitimidad a Israel y a Estados Unidos? Pues sí, porque en el momento en que eso se cometa, se convierta en un, digamos, asesinato injustificado de civiles, aunque, ojo, en las guerras contemporáneas, quienes más mueren desafortunadamente son civiles más que militares. Por cada 100, por cada militar caen 100 civiles o una cosa así. O sea, que es que está desproporcionado completamente. Las guerras en la antigüedad era 0 civiles por cada no sé cuántos militares, pero luego se fue involucionando y digamos que fue retrocediendo esa proporción. Y ahora mueren muchos más civiles que militares, porque los militares apenas se despliegan. Los ataques militares se concentran en pam, 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 en determinados nodos. Pero como las bombas, que si son de racimo, que si no sé qué, que son los ataques han caído por error, fíjate tú, en una ambulancia no sé cuántos se matan, no sé qué. Estamos matando sin parar a civiles. Y eso es lo que está prohibido en tiempos de guerra. Los civiles no tienen la culpa de que haya dos ejércitos, en este caso, enfrentándose. Y a quien puedes tú convertir en un objetivo legítimo a abatir es el ejército enemigo. Si un soldado tira su arma, no puedes matarle, no puedes ajusticiarle. Eso es un soldado de guerra, lo tienes que cuidar. ¿Vale? O sea, hay normas en la guerra. La gente parece que no lo conoce, pero sí, en la guerra, en tiempos de guerra, hay derecho. Y ese derecho es el derecho internacional humanitario. No se puede omitir. Entiendo, corríjame si me equivoco, pero entiendo que es la Unión Europea la garante del derecho internacional menos de cara al resto del mundo. Ojalá. Entonces... No. Como la que más lo defiende de narrativa, ¿no? Bueno, Sí, a eso me dependiendo, claro, y dependiendo en qué contextos, porque en el derecho, en el contexto de la agresión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea, solicitando el respeto del derecho internacional humanitario, lo ha dicho alto y claro y por estéreo, o en Dolby Surround. Pero de repente ocurre lo mismo entre Israel y Gaza, y ahí el cumplimiento del derecho internacional humanitario, las sanciones por un violador del derecho internacional humanitario no se han visto. A Rusia le hemos aplicado 20 paquetes de sanciones, a Israel a día de hoy ninguno. Y durante la guerra que desató en represalia las actuaciones que tuvo Hamás, el famoso 7 de octubre, que estuvo durante 2 años bombardeando y asediando la Franja de Gaza, y con todos esos centenares de miles de muertos, de decenas de miles de muertos que hemos visto, que ha habido por parte de la Unión Europea. Entonces, cuando tú me dices, ¿la Unión Europea es la mayor responsable? No, la Unión Europea es una organización internacional que aglutina 27 estados y que cuando hay unanimidad puede establecer sanciones a determinados países, puede declarar de manera
como Unión Europea, si todos estamos de acuerdo en que hay una violación y que deje de producirse, o que te vamos a sancionar porque no te estás comportando bien, pero hay momentos en los que Hungría se desmarca o Alemania se desmarca, y entonces es una declaración de la UE a 26, a 25, a 24, que tiene mucho menos peso político y que además es como irrelevante. Claro, es lo que estamos viendo ahora precisamente, ¿no? Hay muchísima distancia entre Alemania, Gran Bretaña, luego Francia y luego, por otro lado, España. Sí, podrías Italia... de hecho un poco dibujar los diferentes bloques o reacciones que ha generado esta primera semana. Esta primera semana, bueno, lo que hemos visto es que hay una, de nuevo, división en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué tenemos una división? Yo lo valoro o lo pongo, digamos, en comparación a la ruptura que hubo de entendimiento a la guerra de Irak. En aquel momento, en la guerra de Irak, estaba como alto representante de la política exterior Javier Solana. Y Javier Solana en varias ocasiones lo ha citado, ha dicho que es que Irak a punto estuvo de fracturar a la Unión Europea en dos, porque había un bando pro en la guerra de Irak de 2003, en la que Estados Unidos acusaba a Irak de estar desarrollando armas de destrucción masiva. De destrucción masiva. Entonces, claro, era la época de Bush, era la época atlantista, era la época de, con anterioridad al 2004, José María Aznar estaba aquí, hubo una reunión en las Azores, se veía muy fuertemente el vínculo atlantista de España con los Estados Unidos y nos alineamos en casi todo, por no decir en todo. Entonces, nosotros nos involucramos en ese proceso y mandamos tropas a Irak. Entonces, luego cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero, las retiró, y eso tuvo unas consecuencias que el presidente del gobierno de España no volvió a pisar la Casa Blanca hasta que no cambió de signo político la Casa Blanca, es decir, hasta que no llegó Obama, ¿de acuerdo? Entonces, la división en la Unión Europea estuvo servida. Francia y Alemania no se metieron, no quisieron oír hablar de eso. Otros, sin embargo, Reino Unido, que entonces estaba, sí que lo apoyó, etc. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Pues que ahora mismo vemos la misma regla de tres. Como la defensa, una defensa europea, no está en manos de la Unión, es una defensa que está en manos de los estados, cada estado decide si quiere o no quiere, si se presta o no se presta a este juego que han iniciado Israel y Estados Unidos. Es un juego que ahora mismo decimos juego, pero en realidad la guerra no es un juego, ¿vale? No es el Call of Duty, no es una PSP que tú estás con unos mandos y lo que estás matando es un holograma de un videojuego, no. Aquí estamos hablando de vidas humanas en juego, estamos hablando de dinero, estamos hablando de intereses. Eso es la guerra. Y de muerte y de destrucción, que nadie se lo olvide, y de un negocio suculento que hay después de una guerra, que es la reconstrucción. Entonces, Estados Unidos e Israel atacan, e inmediatamente Irán responde. Ante esa respuesta, grupúsculos apoyados desde Irán atacan a bases soberanas en Chipre. Bases soberanas que no son chipriotas, son británicas, ¿no? Que son de Akrotiri y de Kaleya. Estas bases bajo soberanía británica desde 1960, cuando Chipre se independizó, pues de repente sufre esos ataques por drones. ¿Y qué es lo que despiertan los europeos? A ver, tenemos que ayudar a nuestro aliado Chipre por si acaso le van a atacar. No es que le hayan atacado a él, porque Chipre, como digo, no ha sido atacado su territorio soberano, porque pertenece y está sometido a soberanía británica. Han atacado bases británicas. Entonces, al Reino Unido ya le han empujado a entrar, a ver qué es lo que va a hacer, como contestación a los ataques de Hezbollah. Pero los españoles sí que mandamos la fragata Cristóbal Colón. Los griegos sí que mandan ayuda. Los franceses sí que mandan ayuda. ¿Para qué? Sistemas antimisiles de drones, patrullas de vigilancia, apoyo y coordinación con nuestro aliado para evitar, prevenir, disuadir de ataques contra Chipre. Porque si atacan a Chipre, recordad, tenemos dentro del Tratado de la Unión Europea un ataque contra un Estado miembro, nos atacan a todos, entonces tendríamos que ayudarle a defenderse. Y entonces, artículo 5 de la OTAN, ¿no? Sí, artículo 5 de la OTAN, pero o sea, Chipre no está en la OTAN. ¿Está operativo ese artículo ahora mismo? Ahora mismo no, porque no se activa inmediatamente, hay que elevar consultas y demás. Y entonces, claro, de repente llega un gobierno a nivel europeo, que es España, y dice, no nos prestamos a este juego, decimos no a la guerra. Recuperan un lema que ya se había empleado en la época de la guerra de Irak. Y dicen, vamos a parar y no vamos a apostar por el tema del conflicto. Y le dicen a Estados Unidos que no se meta, que no use las bases como trampolín para sus operaciones en Irán. Eso les ha sentado a cuerno quemado. Porque, como he dicho, la doctrina Donroe es América para los americanos y el mundo para los americanos. Pero España tiene derecho a decir... Claro, porque no es la España de Franco, donde las bases las empleaban los norteamericanos para lo que ellos querían. Que aquí ponían unas bombas nucleares o las usaban para cada y cual. Sí, como las de cuando Torrejón de Ardoz, ¿verdad? Claro, las bases de Torrejón, de Morón, de Rota. Claro, aquí, ¿os acordáis del accidente nuclear de Palomares?
en la época de Franco, pues claro, cayó... ¿En qué países ha caído una bomba nuclear? En España ha caído una bomba nuclear. Lo que pasa es que no estaba activa. Si no hubiéramos reventado, ¡boom! Pero sí que cayó. ¿Por qué? Porque estaban pasando por aquí y estaban usando las bases y hacían lo que querían en las bases los norteamericanos. Luego ya en época de Felipe González se renegoció los términos de uso de las bases y España recuperó el control. ¿Por qué? Porque lo que ocurría en las bases, España no sabía lo que ocurría ahí. Era espacio norteamericano, ¿me entendéis? Y ahora ese espacio está controlado y es soberano España. Entonces, ¿que van a usarlo los norteamericanos? Nosotros les hacemos como el favor, que lo pueden utilizar, pero les hemos dicho que para esta guerra que no lo utilicen. Si van a utilizar buques combustible, buques cisterna, van a tener tropas de aquí y de allá para luego usarlas para Irán. No, para eso que no cuenten con las bases. Para otras cosas lo que queráis, pero para eso no. Y claro, eso a Donald Trump no le ha gustado. Entonces, Estados Unidos ve mal la posición española, pero España por sí sola no puede aguantar ese frente. ¿Qué tiene que hacer? Piña con otros miembros de la Unión Europea, con Francia, que ya la ha apoyado, con Italia, que ya ha dicho en declaraciones Meloni que no quiere apostar por la guerra. Entonces ya Italia ha enseñado la patita. El canciller Merz estaba en la reunión el otro día con Donald Trump, cuando de repente... Han criticado a España. Claro, cuando han criticado a España y sale la risotada de Merz, que iba a decir Scholz. Pues Merz, esa actuación me parece poco respetuosa. O sea, lo que tenía que haber hecho el canciller era haberle contestado inmediatamente. Dice, a ver, Donald, con todos mis respetos, si cortas el comercio con España, lo estás cortando también con Alemania. Somos parte del mismo club. ¿Se ha enterado? Entonces, claro, era haberle puesto en evidencia, pero como ya sabéis que el bravucón de Donald Trump a la mínima le dicen, no, es que estos son unos losers, que no saben lo que tienen, son unos free riders, no están pagando lo que tienen que pagar, encima van de listos y de guays, y va el presidente del gobierno y dice que tal y que cual, pues no me gusta, me disgusta. Entonces, todo aquel que no haga lo que dice este hombre de negocios es que te hace la cruz y la raya y encima pone su maquinaria de prensa mediática para quitarte de en medio. Pero claro, tú no puedes convertirte en un lamebotas o meapilas del señor Donald Trump. Entonces, no puedes meterte en esa burbuja de este se mete en una guerra, yo voy detrás. Porque primero los estadounidenses no van a remar en favor tuyo. Los estadounidenses, para aquel que nos esté escuchando, que se acuerden de lo que hicieron allá por 1898. Volaron sus propios buques, como el Maine, mataron a su gente para darse una excusa, entrar en guerra contra España y quitarnos y arrebatarnos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Buscaron un casus belli. Y me va a decir ahora Estados Unidos que es que le tengo que ayudar. Bueno, yo le ayudo porque es una interalia. Yo soy amigo tuyo, faltaría más, pero no voy a hacer un seguimiento de que si tú te metes en una guerra yo voy detrás de ti, porque eso es ser demasiado atlantista. Tú vas a tu juego y luego no me voy a beneficiar. Y desde luego, una guerra no me beneficio. En una guerra estoy metiendo al mundo y digamos... estoy usando esa palanca pues para torturar, matar, asesinar, ajusticiar y eso no me compete, o sea, yo no soy el que tengo que ir por el mundo deponiendo regímenes políticos. Sin entrar en el interés económico estamos viendo el precio del petróleo. Ahí está. Que está claro, a los americanos les da un poco más igual, pero... Claro, a ellos como tienen ahora el petróleo venezolano, que ya lo tienen más maduro y les acerca más, ¿no? ¿Cuál crees que es el cálculo estratégico de Sánchez estos días? O sea, más allá de pues eso es muy quedar un poco bien, ¿cuál crees que es su...? A nivel internacional, Sánchez está siendo muy hábil porque va a explotar la retórica del no a la guerra, pero desde luego, con todos los escándalos que tenía en casa, con todas las pifias, con todos los fiascos, con todo el desastre del Partido Socialista, en el sentido de que el desgaste de años de gobierno, de la corrupción, de las pérdidas de poder en determinados espacios territoriales tipo Aragón, que acaban de tener las elecciones, vamos a ver las de Castilla y León, a ver si tal. Entonces, sí, no tienen buena pinta las de Castilla y León. No tienen buena pinta. Entonces, la situación, no capitalizarla a nivel interno no está siendo muy positiva. Hemos tenido el desastre ferroviario, estamos viendo el país patas arriba. Entonces, no, las cosas no pintan bien. Pero, ¿sabéis? En determinados momentos a los mandatarios, a los estadistas les viene Dios a ver. Porque, fijaros, hay momentos en los que tú no lo buscabas, pero te viene una guerra y hace que te aguantes más en el poder. Acordaros de Margaret Thatcher, la guerra de las Malvinas. De repente se mete la Junta, pum, 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 ella estaba en sus horas bajas de poder, no iba a revalidar un segundo mandato, porque su primero ya estaba finalizando, pero ¿cómo vas a cambiar de líder en medio de la guerra? Pum, la gente trajo la victoria y, ¿sabes? Se mete y la votaron por segunda vez. El thatcherismo aguantó porque la guerra la puso en su sitio.
Imagínate a Franco si no hubiera llegado lo que viene siendo el enfrentamiento entre comunistas y el mundo occidental, porque de repente Franco se convirtió en el centinela de Occidente y dijo, yo sí he sido aliado de Hitler, tal, eso lo escondo, pero en realidad he sido un férreo anticomunista y en un periodo de Guerra Fría le vino Dios a ver, ¿no? Muy interesante el episodio con Diego Martínez en este canal, si os interesa ese tema, que comentamos un poco el tema de Claro. cómo el régimen intentó pintarse como salvador de judíos, etcétera. ¿Ves? Claro, para aguantar. Entonces, al final llega un momento en que un elemento exógeno te da un balón de oxígeno. Y aquí, a Pedro Sánchez, puede que esta guerra o estas circunstancias internacionales muy convulsas, donde tú te defiendes enseguida, porque Sánchez ha hecho unas cosas muy hábiles. Lo del genocidio del pueblo palestino, de los más rápidos, junto a Sudáfrica e Irlanda, a nivel de la Unión Europea, fueron de los más rápidos en decir, hay que empezar a revisar cómo estamos tratando a Israel, porque esto no puede seguir siendo así, es que estamos viendo miles de muertos todos los días, esto es una barbaridad, esto es una atrocidad, pum, cambiémoslo. Eso le ha dado, digamos, un capital a nivel tal. No sé si a lo mejor Pedro Sánchez está haciendo méritos para el día de mañana ser secretario general de la ONU, no lo sé, o lo que queden de las cenizas de la ONU, porque estamos viendo que se está desmoronando, porque la gente, los países, el mundo ya no cree en una organización que se montó de los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial y que no es capaz de parar conflictos bélicos que estallan y que los grandes países que se sientan en ese Consejo de Seguridad los alimentan. Entonces, durante esta semana yo no he escuchado hablar nada de la ONU en los medios de comunicación. Claro, en los medios no lo dicen, pero yo sí que sigo las cuentas de redes sociales de la diplomacia pública de la ONU y la ONU sigue con su mismo mensaje. Dale que te pego. Lo que pasa es que la gente no escucha a la ONU, el mundo no escucha a la ONU, los medios no escuchan a la ONU y los países no escuchan a la ONU. Entonces, la ONU habla, pero el mundo la ignora. Entonces, lo que vemos aquí es que España ha optado por el no a la guerra y eso lo está capitalizando a través de su alianza con Francia, su ayuda con Italia o su espaldarazo con Irlanda o con otros países europeos que no van a querer que nos adentremos en un escenario bélico. Entonces, lo que vamos a ver es eso, Europa dividida, porque Alemania va a estar a lo mejor más cercana a los intereses de Estados Unidos, pero otros países no tanto, sabemos. Y más allá de las amenazas, ¿qué puede realmente pasar en España como consecuencia de esta postura? Y ¿qué más allá harían de las amenazas? más allá de las amenazas de Trump recientes en términos de comercio y tal? Y nuestros aliados europeos, ¿qué harían en caso de haber represalias? Vale, a ver, las amenazas tenemos que ver cómo las tramita internamente Estados Unidos y qué tipo de sanciones impone a nivel económico, porque unas acciones porque tú lo que haces no me gusta y ya entonces te voy a declarar un embargo, pues no es tan fácil de hacer y de ejecutar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque luego te lo puede tumbar el Supremo, porque luego te lo puede impugnar la Organización Mundial del Comercio, aunque luego Trump le da igual lo que diga la OMC, pero las normas de la OMC son claras, ¿no? Tiene que haber realmente una amenaza real o tal para que tú puedas poner un embargo de estas características. Si hay, digamos, sanciones de tipo económico, puede que sean coyunturales y para determinados sectores, no generales. Si son generales, van a generar mucho más problemas para sacar adelante a nivel Estados Unidos, porque el Congreso delega en el presidente de Estados Unidos un poder para adoptar esas medidas comerciales. Si ve que se está propasando, el Congreso le puede frenar, ¿vale? Y además no solo sería para España, sería para toda la Unión Europea. Sería para todo el conjunto porque, claro, es que la Unión Europea es la competente en materia exclusiva de la política comercial. Si lo que quieres es sancionar a España, tienes que entender que forma parte del conjunto de la UE y lo que estás es sancionando a toda la UE. Por eso la UE ha salido en tromba a defender a España y que está con ese mensaje del presidente del gobierno que si no quiere este mandatario por su decisión soberana no meterse en guerra, no se mete en guerra. Es que no tienes tú por qué forzarle ni doblegarle el brazo. En todo caso, tenemos instrumentos regulatorios para, en caso de que un país tercero nos quiera torcer el brazo, dicho en términos metafóricos, porque no hacemos lo que quieren que hagamos, pues tenemos un reglamento que podría ponerles medidas de retorsión a esa economía como respuesta, ¿no? O sea, llevar a cabo nuestras propias contramedidas en caso de que nos quieran un poco obligar a hacer cosas que no queremos. ¿Se entiende? Y que lo único que nos correspondería a España en concreto sería defender a un país que es atacado dentro de la OTAN, ¿no? Nos correspondería dentro de la OTAN o dentro de la propia Unión Europea. Recordar que formamos parte de la OTAN y de la UE, con lo cual si un país de la UE es atacado, también tenemos que responder. Tenemos el 42.7 del TUE. O sea, nuestra única responsabilidad es defensiva, no ofensiva. Defensiva, sí.
Vale, no es ofensiva. Hemos tenido momentos de responsabilidad ofensiva en un marco donde no hemos sido atacados. Ejemplo, en la guerra serbio-kosovar, 1999, en aquel entonces estaba como secretario general de la OTAN, Javier Solana. Recordar que Solana luego va a dar el salto a la alta, Sí. va a ser alto representante. Con lo cual, Solana fue el que apretó el botón para que los cazas españoles despegaran y bombardearan Belgrado. Entonces, ¿somos ofensivos? Sí, somos ofensivos si la alianza quiere ser ofensivos. La cuestión es, ¿quiere la alianza ser ofensiva? Ahora mismo no. ¿Por qué? Porque no hay un consenso interno. Entonces la alianza no es todo lo que diga Estados Unidos. Tiene una gran parte, una gran responsabilidad. Estados Unidos marca mucho la agenda política, pero la OTAN no hace todo lo que Estados Unidos quiere, ¿vale? Son muchos más líderes que Estados Unidos. Entonces, claro, pero Estados Unidos sí que es el más importante a la hora de decir que si no hacéis lo que yo digo, entonces la protección os la va a brindar Rita, la cantaora. Claro, es que por eso estamos todos o muchos haciéndole la ola al señor Donald Trump, porque es que nuestra seguridad, como la hemos descuidado durante décadas, depende en buena medida de lo que los norteamericanos estén dispuestos a ayudarnos y a brindarnos. O sea, si Europa se siente segura, no es porque nosotros hayamos hecho el mérito, sino porque gracias al tío Sam. Y eso es lo que venimos llevando décadas de atraso en términos defensivos. ¿Por qué no nos hemos puesto nosotros las pilas? Porque hasta hace bien poco había unos señores que se llamaban británicos, que estaban dentro de la Unión y que siempre recalcitrantemente nos recordaban, no, ya tenemos la OTAN, ¿para qué vamos a hacer dentro de la UE una defensa europea? Entonces, con esa excusa de dos, la UE nunca llegó a tener grandes capacidades, más allá de la absorción de la Unión Europea Occidental, de las capacidades de la UE, pero que esa organización dejó de existir allá por el 2011. Para continuar con nuestro tour por Europa, ¿cuál ha sido la reacción de Francia? La reacción de Francia ha sido de un apoyo. O sea, Macron ha sido la de yo estoy contigo, Sánchez. O sea, Macron no se quiere meter en guerras, Macron no está viviendo un momento de belicismo, sabe de la grandeza del país y de su arsenal nuclear y lo ha dicho claramente, está para defender a los europeos. O sea, cambia mucho Él los también matices. está utilizando un poco esta crisis para ensalzarse como... Sí, también. hombre de Todos, Estado. todos se quieren crecer. En las crisis es cuando un mandatario, y más Sí, cuando sí. es una crisis que no te compete, porque fíjate, ahora va a subir el petróleo, va a dispararse la inflación. Y entonces no puede el gobierno, no le podemos echar la culpa de eso al gobierno. En todo caso, ¿qué va a hacer el gobierno? Despotricar contra Estados Unidos, que está metiendo al mundo en una guerra, que patatín patatán. ¿Se entiende? Entonces, Claro. te puedes echar... puedes echar las culpas a otros. Es que, claro, si la crisis te va a venir porque nos va a golpear, porque nos va a dar, porque ahora mismo se nos cierne, aunque la gente no es consciente, vamos a un escenario donde el encarecimiento terrible del precio de la energía nos va a llevar a precios poco competitivos, inflación disparada. Puede que haya empresas que no soporten esos costes y tengan que cerrar. Paro, desempleo, todo es la pescadilla que se muerde la cola, pero en lo negativo. Vamos a un círculo vicioso, no virtuoso de la economía. Ahora que teníamos unos ciertos vientos de cola, que las ayudas del Fondo Next Generation habían dejado un cierto pozo de vamos despegando y que los datos macro a nivel economía española no íbamos tan mal, de repente nos estamos viendo que vamos a entrar en una espiral de no alumno aventajado, sino alumno desfavorecido. Entonces, ¿Y a quién beneficia? ¿Solo beneficia a Estados Unidos e Israel el petróleo? el petróleo. La cuestión del petróleo. No, el petróleo nos va a perjudicar a todos. Pero si ellos son productores de petróleo, o sea, Israel simplemente con que Estados Unidos le mande unos cuantos barquichuelos de vez en cuando, pues no va a tener problema. Pero quienes lo vamos a tener crudo, nunca mejor dicho, vamos a ser nosotros, los europeos. Porque eso ya ocurrió en la crisis del petróleo de 1973. Los europeos en aquel momento no tenían un frente común entre los israelíes y los palestinos. Entonces, los árabes y los israelíes... El conflicto árabe-israelí siempre ha dividido mucho Europa, porque hay un bando pro-israelí y hay un bando pro-sensibilidad árabe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque nos interesa llevarnos bien con los árabes, o porque, digamos, llámalo herencia milenaria, porque aquí nosotros hemos tenido presencia musulmana durante muchos siglos y entonces tenemos un vecino que tenemos que llevarnos bien y una interlocución en el Mediterráneo que España, digamos, quiere hacer esa unión por el Mediterráneo, alianza de civilizaciones, llámalo como quieras, pero que queremos que ese mundo se lleve bien, porque si se dispara la tensión, nosotros estamos en la puerta de enfrente. Es que nos salpique inmediatamente, con cayucos, con influencia, con impactos, con lo que sea. Hasta si quieren comerse a perejil, me da igual, pero la situación árabe, si es un desorden, el caos nos afecta, porque somos primera línea, como le afecta a Chipre, como le afecta a Grecia, como le afecta a Italia, o como le afecta a Malta, ¿vale? Entonces,
en esa división lo que a nosotros nos interesa es que haya más o menos un orden. ¿Por dónde ibais? Pues que el petróleo nos va a impactar de manera clara a todos en general y no tenemos ahora mismo, yo creo que fuerza o contingencia para hacerle frente. China y Rusia también salen perdiendo de esto, ¿no? Sí, pero Rusia tiene sus propias fuentes de petróleo, aunque ha perdido a Venezuela, pero sí, porque sobre todo hay rutas que enlazaban y les surtían de más petróleo. Y China, digamos que pierde uno de sus aliados en la región si ahora mismo se mete el escenario en una guerra. O sea, China, todo lo que sea un mundo en desorden y en caos que desestabilice a los poderes occidentales, eso le beneficia. ¿Vale? Le da más fuerza, porque ellos siguen con su proyecto y su meta de un gran país, el mayor economía y país más poderoso del mundo para el año 2049. Ellos saben cuándo lo quieren conseguir, 100 años después de la fundación de la República Popular China. O sea que mientras el medio mundo se mate, ellos van con su rollito primavera, con su sopa de nido de golondrina, van avanzando para adelante, ¿vale? Entonces ellos van con su One Belt, One Road, con su nueva ruta de la seda, van hacia eso. Por van eso a un ahora mundo no se del está comercio. metiendo nada. No se meten. Ellos, cuando ellos se hayan matado y se hayan empobrecido los demás, ellos vendrán y a lo mejor reconstruyen, operan, comercian, sacan beneficio. Pero el mayor exportador que tenían de petróleo era precisamente Irán, o sea, no se Sí, está... claro, pero ¿qué es lo que hará inmediatamente? Reconduce y busca otros contratos. O sea, que te deja de ser Irán, tienes que buscar a otro. O sea, ¿Qué otro más hay? claro, otros en la región. Está complicado, la verdad. Pues a lo mejor le pedirá más a Rusia para que siguiendo apoyando sus esfuerzos bélicos, no lo sé, pero en algún punto, o sea, China va a exigir algo más a otro, al que considere que le puede surtir. Y haciendo un poco más de especulación hacia posibles escenarios que nos vayamos a enfrentar en el futuro, Irán ahora mismo, sus alianzas están bien de jodidas, o sea, China... O Por sea, así decirlo. Sí, porque Rusia está ahora totalmente ocupada con Ucrania. Claro, porque tú piensas, exacto. Tú fíjate cómo a Siria, que estaba en una situación de mucho más débil después de décadas de guerra, aquí estamos en una etapa iniciática. Siria llevaba década y algo más de guerra, y fíjate cómo ha caído Siria. ¿Por qué ha caído? ¿Porque ya era una manzana madura? No, porque ha perdido los aliados que la apoyaban, ¿vale? Y el régimen de Al-Assad pues se cayó porque ya tal. Y llegaron estos nuevos terroristas que, bueno, en fin, y todo el mundo les abraza y les da besos y abrazos. Sí, eso es el mundo. Macron, todo Claro, eso. claro. Es que así funciona el mundo. Entonces, ¿qué va a ocurrir en Irán? Estamos en los momentos iniciales. Tenemos que ver cómo se desarrolla. Puede que a lo mejor todo el mundo piense en una guerra relámpago, pero Irán, me temo, que no es un país para una guerra relámpago. ¿No crees que será el escenario priorizado por No, claro, Estados Unidos y Israel? sí, se ha priorizado, pero el problema es que te estás metiendo con un régimen político que lleva décadas en el poder. O sea, no es lo mismo que el régimen de Maduro, venezolano, que viene de Chávez y luego Maduro, pero no son tantas décadas de arraigo. Aquí es que estamos hablando desde los 80, los 90, los 2000, 2020. O sea, son 30, 40 años de régimen que ahora mismo los estás intentando hacer implosionar. Y además llevan años preparándose para esta guerra. Claro, ¿no? sí, porque tienen esa mentalidad de constantemente el enemigo abatir y que cualquier día puede venir a por nosotros. Entonces viven en una mentalidad belicista desde el momento de su fundación. Saben quiénes son sus enemigos y están dispuestos a morir en el empeño. O sea, Y con el mentalidad antiguo de imperio mártir, persa- además, de Ahí morir está, con una sonrisa. Ahí está. Entonces no te creas que Irán va a caer muy rápido ni en una guerra tan relámpago. Están dispuestos a morir en ese empeño. Si han estado dispuestos a matar a los suyos, a su gente, con tal de quitárselos de en medio a los que no les gusta, ¿qué más les da morir en pro de un ideal? Es que esos son... ¿Tú crees que puede ser un Ucrania 2.0, un Vietnam 2.0? O un Afganistán 2.0. Sí, también. Eso es importante. Pues puede ser. De hecho, estas guerras son del tipo de las que se enquistan, de estas que se enquistan duramente y además una guerra que como piezas de dominó afecte a otros países en la región y por lo tanto vayamos hacia un conflicto mayor, que la escalada vaya más y que se proyecte. Yo ya lo dije, cuando se inició la guerra de Ucrania, fui a un especial que hicieron en Televisión Española con Ana Blanco y le dije a Ana Blanco, el tema de la guerra de Ucrania posiblemente... aunque ahora mismo se adopten una serie de sanciones, se va a enquistar y vamos a hacer una guerra de desgaste, como la que hemos visto en Siria, que se está alargando y alargando. Y fíjate, la guerra de Ucrania no ha parado. Y aunque siguen negociando, las negociaciones, como hemos dicho, es una pantomima, es una pantalla, siguen atacando, porque mientras tú atacas y mientras negocias, tú atacas. Tú sigue avanzando porque las negociaciones son una cosa que ya veremos si llegan a buen puerto o no, pero tú sigues con tus operaciones, no dejes de tirar tiros porque entonces pierdes lo que has recuperado o lo que has ganado.
¿vale? Y encima vienen y te conquistan tal lo que tú ya has asumido. No, tienes que seguir avanzando, cuanto más mejor. Entonces, ahora en Irán lo que vamos a ver es que se desate más violencia. Ahora es aviación. Si la aviación llega un momento en que es tan destructiva, como a lo mejor hemos visto bombas hacia la parte de la Franja de Gaza, cuando dejemos los objetivos más importantes hechos un solar, pues a lo mejor podemos poner tropas sobre el terreno, ¿me entiendes? Veremos. Pero eso es un estadio posterior. Primero viene la aviación, que limpia la zona. Pero luego vemos si todavía hay oposición, tendremos que mandar a los Y marines. eso es un compromiso, Eso ya es un compromiso muy mayor. costoso también políticamente. Sí, políticamente políticamente es muy costoso, pero estamos hablando de que serán unos meses o tal vez en un año y algo. Y para entonces veremos a ver qué es lo que quieren los Estados Unidos. Porque no sé si habéis visto cómo un marín o un ex marín en el Congreso de los Estados Unidos se manifestó diciendo no a la guerra, le rompieron un brazo tratando de sacarle. Lo he subido, era un veterano. lo he subido a mi historia. Era un veterano y le rompieron un brazo. Un congresista va y le rompe un brazo. ¿Y qué dijo sobre Israel? Porque ahora no me acuerdo. Y además, no, estaba diciendo algo con muchísima calma, además sin vocear ni nada. Estaba diciendo que dejasen de hacer tanto caso a Israel y se velase un poco más por los intereses americanos. Y que, no, y sobre todo decía la frase de no queremos morir por Israel, o algo así decía. Claro. No queremos morir, o sea, no queremos seguir muriendo en esta región. Yo lo que digo es que los intereses sionistas en la región, en Estados Unidos son muy fuertes. Israel y Estados Unidos tienen una alianza muy fuerte. Hay mucho poder judío en los Estados Unidos para las políticas, las elecciones y demás. Hay mucho dinero ahí invertido y hay mucha influencia. Y eso hace que desde Israel se digan cosas que Estados Unidos las siga y se retroalimentan. Entonces, si ambos han ido de la mano, es precisamente porque, digamos, ese ser uña y carne, al final, pues puede conducir a un escenario bastante peliagudo. Y que a nivel europeo, esas ramificaciones del poder de Israel en Europa también se hagan de notar, se nota precisamente por cómo algunos gobiernos apoyan las tesis de Israel. ¿Se entiende? Entonces, la división está servida, ¿eh? ¿Y eso nos puede llevar a un mayor debilitamiento de la Unión Europea? Sí, por enésima vez, esta guerra nos va a debilitar. Posiblemente que a lo mejor nos lleve a construir más aceleradamente nuestra defensa europea. Fíjate, eso era lo que yo pensaba cuando grabamos aquí lo de la guerra ruso-ucraniana, que nos llevase a una mayor speed, a un speed up de la construcción de la defensa europea. Vamos avanzando, pero no en la velocidad que deberíamos. Ahora España está en un 2,1, ¿verdad? Más o menos de defensa. Sí. Y el que más tiene, creo que es Polonia y todavía no llega al 5%. O sea, estamos bastante lejos. Estamos lejos, sí. Pero bueno. Pero claro, por ahora es dinero más a la OTAN. La pregunta es ¿a dónde queremos dirigirlo? Y lo que nosotros queremos es capacidades made in Spain, metralla hecha en España, fuerzas operativas, sistemas, todo que riegue la economía del país, ya que vamos a invertir tanto dinero para que mandarlo a una empresa que lo produce en Silicon Valley o en no sé qué ciudad de Texas, por mejor que lo produzcan en la Alcarria, que está despoblada. Voy a hacer un breve inciso sobre un tema muy mainstream con lo que has dicho de las amistades sionistas en Estados Unidos. Que se ha hecho ahora muy famoso, los archivos desclasificados de... Espérate, que viene de perlas la pregunta con lo que estás diciendo. Perfecto, la hago vale. y luego en el diálogo dices lo que querrás decir. Esta es la sección apoyada por nuestro patrocinador, Raíz y Grano, que los alumnos hacen preguntas en su cafetería relacionadas con el episodio, y la pregunta ganadora es la de nuestro compañero y amigo Juan Mariani, que dice así: ¿crees que hay una correlación entre el ataque por parte de Estados Unidos con los midterm elections? Y ahí podríamos añadir con los Epstein Files. Es decir, ¿puede ser suficiente razón para distraer o ir hacia un estado de emergencia? Una guerra resta la atención sobre muchas cosas, porque nos captura. Lo más urgente era esto, luego viene otro asunto, pero la guerra está todo el rato que nos está golpeando en nuestras conciencias. Entonces, sí, es una manera de distraer. ¿Por qué ahora no antes? Bueno, a lo mejor a Estados Unidos le viene bien por toda la bazofia que estaba saliendo de los papeles de Epstein, ¿por qué no? Sí. Pero a efectos de las midterm elections, yo creo que esto no le beneficia a Donald Trump, porque precisamente su electorado republicano, hay una parte considerable que no está dispuesta a sacar a Estados Unidos del aislacionismo. Es que recordemos que Estados Unidos es muy para sí mismo. Entonces, ese presidente que va por el mundo batallando en guerras que no le convienen,
pues está sacando demasiado el pie del tiesto. Entonces no sé si eso le va a beneficiar al votante republicano medio, que ve que los esfuerzos económicos están para aliviar la suerte de los iraníes, pero no para que haya mejores escuelas, mejores servicios en los Estados Unidos más profundos, ¿se entiende? Entonces creo que eso no le va a beneficiar, pero sí que le distrae de todos los escándalos que estaban saliendo de nuestro pederasta tan famoso. Sí, justo iba a ir por ahí, pero más bien es una teoría de la conspiración, pero que tiene cierto sentido, que es que dicen que Jeffrey Epstein era en realidad un tío que estaba contratado, no sé si por el Mossad o un agente de inteligencia de la CIA, uno de estos dos, Sí. Bueno, han salido y que muchas. extorsionaba, sí, o sea, es muy variada esta teoría de la conspiración, pero que lo que hacía era extorsionar a grandes políticos o a gente de la industria cinematográfica con imágenes o cierto contenido que él tenía para que cediesen. expresasen su Sí. favor a Israel. Pues yo ahí no te puedo decir que sea mentira, porque puede haber tantas maneras de manipular y de obligar a personas con cierto poder a que hagan cosas. Lo puedes hacer a través de sobornos, lo puedes hacer a través de la parte sexual, lo puedes hacer a través de presionar indirectamente con daños a, si no haces lo que queremos, vamos a hacer daño a tu familia, a tus seres queridos, a X. Entonces, hay muchas maneras de que a un político se le tuerza el brazo, ¿vale? Porque le pones una especie de prebenda y ya mete la mano rápidamente y entonces ya lo tienes atrapado para que luego haga lo que quieras que haga. Claro, es una tentación. Entonces, ¿podría ser? Pues podría ser. Yo no te puedo desmentirlo. No me muevo en círculos tan elevados como para saber tal. Pero sí que tentacularmente las capacidades de Epstein y sus redes llegaban a las personas más poderosas y que pasaron por la isla gente muy poderosa para hacer lo que quisieron hacer, eso es evidente. Porque era una isla donde allí había menores, donde hacían lo que les apetecía. Y todos esos líderes en esa época no perseguían tanto la explotación sexual infantil, los derechos del niño estaban todavía en una etapa muy iniciática. Luego todo el tema de la pederastia y la pedofilia ha ido increciendo porque la humanidad ha tomado conciencia, porque hemos visto lo terrible y lo grotesco que es ese tema, ¿no? El sufrimiento de los menores en un momento tan sensible para ellos como abusen, ¿no? Pero es que hoy, sin ir muy lejos, en las redes sociales, ¿vale? Ya no te digo en Telegram, no, en las redes sociales es que las imágenes se publican por decenas, por centenares, por miles todos los días y las plataformas no dan abasto para acabar con todas esas imágenes que se siguen subiendo constantemente y que luego utilizan usted compre tal y va en Telegram, paga un dinero y le descarga no sé qué carpetas. Es que es terrible todo lo que eso está sucediendo y no hay los suficientes medios para frenar todo eso. ¿Me entendéis? O sea que lo de Epstein es escandaloso, que ha tenido por su isla a los mayores millonarios, empresarios, políticos yendo allí para hacer lo que han querido hacer, que algunos tocan hasta monarquías muy cercanas a nuestro país, pues como el hermano del rey, pues del rey Carlos, me refiero, en Inglaterra, pues es que es bochornoso, pero es que son los más bajos instintos de la humanidad, de los seres humanos. O sea, se ha jugado con ellos. Ha habido personas que no han sabido decir basta o no y no han sido lo suficientemente rectas, pero han tenido una responsabilidad de gobierno, pues años después pagan esas consecuencias. ¿Se entiende? Que salgan ahora. Fijaros una cosa, ha sido Trump el que ha querido sacar los papeles. Podían haberlo hecho, pero dijo, lo voy a sacar y lo ha sacado. Entonces la tormenta la ha desatado él. Pero para sacado redactados. Claro, con matices, matices, claro. Pero las ha ido sacando poquito a poco. ¿Tú crees que le ha salido mal el cálculo político, que tenía otra cosa pensada? A ver, yo creo que a lo mejor pensaba que no iba a desatar tanta polvareda, pero es que como hay un consorcio internacional de medios de comunicación leyendo y yendo a cada uno de estos emails, correos, carteras y tal, pues... Y también que hace poco se suicidó, a lo mejor el año pasado, la chica que denunció al rey Carlos. Entonces creo que también se juntaron X cosas no, que el rey no Carlos tenían no, el visto. príncipe... Del príncipe Andrés. No queremos... Del príncipe Andrés. El expríncipe Andrés. Ganarnos enemigos. El expríncipe verdad. Andrés, que ya no es Sí, príncipe. Andrés. Sí, se han juntado varias cosas que quizás no estaban dentro de su cálculo. Bueno, quizás de para otro episodio, los Epstein Files. ¿Consejos? O... Nos diste dos... Bueno, tenemos la sección que ya conoces, de los 2 consejos a jóvenes, entonces nos gustaría que nos dieses otros 2 consejos, quizás más enfocado en el
panorama político actual de España. Vale, pues el primer consejo, que no abandonemos el optimismo. ¿En qué sentido? Que aunque vemos que el mundo se está adentrando en un túnel muy oscuro, porque la guerra nos asusta y posiblemente nos golpee, seguramente, que creamos todavía en el multilateralismo, en la diplomacia, que vosotros seáis el día de mañana los que defendáis ese mundo basado en el diálogo, en la concordia y en la fraternidad, y que para eso tenemos que apostar por reforzar los organismos multilaterales, los organismos de integración, por el federalismo europeo, porque yo creo que por ahí podemos sacar mucha más perspectiva y ventaja, y creo que ahí hay una parte de la solución. Apostar porque la humanidad se vaya fundiendo poco a poco, que las Naciones Unidas sean más Naciones Unidas y no más naciones desunidas. Así que, ojo, que vosotros seáis los que sigáis con esa antorcha viva. Y en segundo lugar, el consejo, el que volvamos a nuestro lema de no a la guerra, no apostemos por el belicismo. No podemos vivir en un mundo naif sin defensa, ¿vale? Necesitamos tener una defensa y fortalecer nuestra defensa, pero no vayamos a un mundo con más guerras, con más metralla, con más destrucción, porque eso siembra el caos, nos repercute indirectamente. Depones un régimen, sí, pero lo que tienes que hacer es, a través del diálogo, de la cooperación, de tal, intentar que esas sociedades vayan pidiendo a sus líderes que cambien. ¿Se entiende? Pero no podemos nosotros meternos en el mundo como hacíamos hace 2, 3 o 4 siglos y cambiamos las cosas, porque el mundo no funciona así. Entonces, creo que el consejo es que sigamos apostando por no meternos en más guerras. Ese es el segundo consejo. Pues muy buen final. Vale. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Nada, hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Si te ha gustado esta conversación, tenemos diferentes episodios en nuestras redes sociales. Somos Carmen, Fritz y Hugo. Y desde Hablar Claro estamos comprometidos por mejorar cada día la calidad de nuestro trabajo, por lo que vuestro apoyo y sugerencias valen mucho para nosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.